Protección de niños, niñas y adolescentes en los institutos educativos, Fundamento. Esta presentación destaca la protección especial que merecen los niños, niñas y adolescentes en su salud mental y física, por ser sujetos vulnerables. Esta protección está respaldada por la Constitución Nacional, tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, y leyes locales como la Ley 26.061. Responsabilidad. Estas normativas exigen medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de maltrato, negligencia o abuso. Además, el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1767, regula la responsabilidad civil de los establecimientos educativos, imponiendo una responsabilidad objetiva y eliminando diferencias entre establecimientos privados y estatales. Las innovaciones incluyen ajustes en términos y definiciones sobre la responsabilidad escolar, la obligación de seguros y la interpretación del caso fortuito como única exoneración de responsabilidad. Protección. La salud mental y física de los menores debe ser protegida de manera especial debido a su vulnerabilidad. Esta protección está respaldada por la Constitución Nacional, tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros. Estos documentos obligan a los estados a tomar medidas para prevenir cualquier forma de abuso o maltrato físico y mental, así como descuido o explotación, mientras los menores estén bajo la custodia de padres, representantes legales o cualquier otra persona. Conocimiento. La Ley 26.061 protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando su dignidad e integridad física, sexual, psíquica y moral. Además, establece que cualquier persona que tenga conocimiento de maltratos o violaciones a estos derechos debe informar a las autoridades locales, tal como lo indica el artículo 9. Normas. Existe un amplio marco normativo que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sancionando conductas que los perjudiquen. Cuando se produce un daño, la responsabilidad civil obliga a quien lo causa a repararlo, según el artículo 1767 del Código Civil y Comercial, que reemplaza al anterior. Innovaciones. Las innovaciones incluyen: la responsabilidad recae en el titular del establecimiento educativo. Se eliminan distinciones entre establecimientos privados y estatales. Se incorpora el control de la autoridad escolar sobre los menores. La responsabilidad es objetiva y solo se excluye por caso fortuito. Y se mantiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. Relación. En la actualidad, la educación se considera una prestación de servicios organizada por empresas de servicios educativos, lo que genera una relación de consumo y situaciones de riesgo debido a su carácter masivo y complejo. Para abordar los daños derivados de esta actividad, se sigue el análisis de Galdós y Valicente, quienes establecen que los presupuestos comunes para la responsabilidad del titular del establecimiento educativo, según el artículo 1767, son esenciales para su aplicación. Generador. El hecho generador de la responsabilidad en el ámbito educativo puede ser el daño causado por un alumno o el perjuicio sufrido por él mientras está bajo autoridad escolar. No importa si el daño fue voluntario o involuntario, ni si fue causado por el alumno o por un riesgo relacionado con cosas empleadas en la actividad educativa. Si el alumno es dañado, la responsabilidad es objetiva, basada en una garantía legal que impone al titular del establecimiento la obligación de asegurar la seguridad del alumno durante las actividades educativas. Esto incluye instalaciones seguras, personal adecuado y prevención de daños. Terceros. En casos de daños a terceros no estudiantes causados por un alumno, la responsabilidad también es objetiva, basada en el riesgo de la actividad empresarial. El establecimiento es responsable de los daños generados en el marco de su actividad educativa. Propósito. La ley establece diferentes propósitos para cada situación. Si el alumno es el perjudicado, se busca proteger su integridad. Si
Si el alumno causa el daño, se busca asegurar que la víctima pueda encontrar un responsable solvente. Menores. El artículo 1767 se aplica exclusivamente a estudiantes menores de edad, tanto si son causantes como víctimas de un daño. Los alumnos mayores de edad también pueden ser víctimas de incumplimientos de seguridad en instituciones educativas, pero en esos casos la responsabilidad no se basa en este artículo, sino en otras normativas, como las de responsabilidad civil general o las relacionadas con el derecho del consumidor, según corresponda. Control. El artículo 1767 establece que la responsabilidad escolar se aplica cuando el daño ocurre mientras el alumno está o debe estar bajo control de la autoridad escolar, que incluye directivos, maestros, personal administrativo e incluso, en ocasiones, a ciertos terceros como padres. La responsabilidad puede extenderse más allá del horario o espacio escolar, dependiendo de las circunstancias. La clave es que la autoridad escolar tenía el deber de control, sin importar si efectivamente lo ejerció en ese momento, ya que la responsabilidad se basa en una garantía legal de protección para el estudiante. Exclusión. El artículo 1767 excluye de responsabilidad por daños a establecimientos de educación superior o universitaria y aquellos de gestión estatal. El concepto de establecimiento educativo tiene dos interpretaciones. Una restrictiva, que limita la responsabilidad a centros de educación formal regulados por la Ley de Educación, excluyendo centros de idiomas, academias, gimnasios y colonias de vacaciones. Y una interpretación amplia, que incluye cualquier institución que imparta educación organizada empresarialmente, como escuelas de deportes o computación. Jurisprudencia. La jurisprudencia ha adoptado la visión amplia, aplicando el artículo 1767 a instituciones como centros de día, jardines maternales, clubes deportivos y parroquias. Galdós y Valicenti sugieren que el artículo debe aplicarse principalmente a establecimientos que siguen los planes de la Ley de Educación, específicamente instituciones públicas de gestión privada, mientras que las públicas de gestión estatal están excluidas, salvo casos excepcionales. Es decir, que quedan excluidos aquellos supuestos en los que la prestación de servicios no se lleva a cabo mediante una organización empresarial, tales los casos del maestro particular o el profesor de una disciplina científica o técnica que enseña en privado. Legitimado. El artículo 1767, en su primer párrafo, impone la responsabilidad al titular del establecimiento educativo, es decir, sobre quien posee facultades de dirección y organización de la empresa educativa. El titular no necesariamente debe coincidir con el director académico y administrativo de la institución, aun cuando por su función pueda gozar de ciertas atribuciones de dirección y organización de la prestación del servicio educativo, ni con quien reviste el carácter de propietario del inmueble en que se desarrolla la actividad, quien podría alquilar al Instituto de Educación. Titular. El artículo 1767 establece que el titular de un establecimiento educativo solo se exime de responsabilidad mediante la prueba de caso fortuito, que es la única eximente reconocida. Sin embargo, en casos de daños sufridos por un alumno, el hecho de la víctima o un tercero podrían liberar de responsabilidad, pero solo si constituyen un caso fortuito. La responsabilidad es objetiva y se considera la imprevisibilidad y ajenidad del evento. Fortuito. Cuando el daño es causado por el alumno, además del caso fortuito, el establecimiento puede alegar el hecho de la víctima o de un tercero, siempre que cumplan con las características del caso fortuito. No obstante, los alumnos bajo control escolar no se consideran terceros. Objetiva. La conclusión resalta la complejidad de la responsabilidad de los establecimientos educativos, ya que, aunque no se trata de una actividad inherentemente peligrosa, puede generar diversos daños.
El artículo 1767 del Código Civil y Comercial establece una responsabilidad objetiva, imponiendo a quienes prestan servicios, sean de gestión estatal o de gestión privada, la obligación de no causar daños. Esta responsabilidad se justifica por la necesidad de proteger la salud mental y física de los estudiantes menores, quienes por su vulnerabilidad requieren especial protección. Responsabilidades. Los casos de daños en el ámbito educativo pueden involucrar responsabilidades concurrentes de diferentes actores: los docentes, los padres, el menor, terceros y el propietario del inmueble. Docente. Responsabilidad del docente. Puede concurrir con la del establecimiento. La responsabilidad del docente es subjetiva, basada en la prueba de incumplimiento de su deber de vigilancia. El establecimiento podría demandar al docente por regreso si se demuestra su culpa. Padres. Responsabilidad de los padres y del menor. Los progenitores están exentos de responsabilidad cuando el menor está bajo la supervisión del establecimiento educativo. Sin embargo, si el menor tiene problemas de conducta especiales, el establecimiento no puede invocar el caso fortuito, aunque puede demandar a los padres en casos excepcionales. Terceros. Responsabilidad de terceros y del propietario del inmueble. El afectado debe probar la responsabilidad de terceros ajenos al establecimiento de manera independiente. La responsabilidad del titular del establecimiento podría concurrir con la de estos terceros, pero no tiene que responder por causas externas a su actividad. Estado. Responsabilidad del Estado. Los artículos 1764 y 1765 del Código Civil y Comercial excluyen al Estado de la responsabilidad civil privada, por lo que los establecimientos educativos nacionales se rigen por la Ley 26.944, con una responsabilidad objetiva y directa. En los establecimientos provinciales o municipales, la aplicación dependerá de si adhirieron a dicha ley. En ausencia de adhesión, se aplicaría el artículo 1767 del Código Civil. Reparación. Galdós y Valicenti sostienen que el régimen de responsabilidad del Estado es más limitado que el régimen general, lo que podría dejar a la víctima insuficientemente protegida. Si esto ocurre, se recomienda aplicar un test de constitucionalidad para asegurar que la víctima reciba una reparación plena, evitando que los alumnos en escuelas públicas reciban una compensación inferior a la de los de escuelas privadas. Se insta a que los tribunales dicten fallos justos y equitativos según cada caso. Seguro. El artículo 1767 del Código Civil y Comercial impone a los establecimientos educativos la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para garantizar el pago de indemnizaciones a las víctimas y proteger el patrimonio de la institución. Esta obligación aplica a todos los centros educativos que enseñen a menores bajo una organización empresarial, incluyendo los estatales, para evitar violar el principio de igualdad. Además, la Superintendencia de Seguros debe no solo autorizar, sino también supervisar la vigencia y cobertura de dichos seguros de manera periódica. Conclusión. La conclusión resalta la complejidad de la responsabilidad de los establecimientos educativos, ya que, aunque no se trata de una actividad inherentemente peligrosa, puede generar diversos daños. El artículo 1767 del Código Civil y Comercial establece una responsabilidad objetiva, imponiendo a quienes prestan servicios, sean de gestión estatal o de gestión privada, la obligación de no causar daños. Esta responsabilidad se justifica por la necesidad de proteger la salud mental y física de los estudiantes menores, quienes por su vulnerabilidad requieren especial protección.